del Corre Cámara del día de hoy y se estrenó esta semana en Uruguay la película Un Mundo Recobrado, que es un documental que combina un poquito de ficción. Invitamos a su directora, que es una argentina, se llama Laura Bondarevsky. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá. Por favor, bueno, es una coproducción entre Argentina y Uruguay, también por eso la presentamos acá, pero combina una historia que tiene que ver con una mujer que vivió en Uruguay, una mujer muy importante, pero que vino de Rusia, tiene que ver Argentina, Uruguay, Chile. ¿Cómo definirías vos a esta película? Creo que la defino como un ensayo de reconstrucción, que es algo que me parece que representa un poco la identidad de la película, ¿no? Un ensayo en el que hubo eso, que ir buscando cada pieza como para armar toda la vida del personaje que atraviesa prácticamente un siglo de historia. Entonces claro, fue mucho. ¿Qué puedes contar sobre este personaje, a quien no la conoce? Sobre Xenia puedo contar que fue una mujer impresionante a la que yo tuve la suerte de conocer desde que soy una niña y que, bueno, que tuvo un impacto en mi vida muy fuerte, pero una mujer como magnética, esas personas que van por la vida arrojando luz, ¿no? Por donde van pasando. No fue tu abuela, pero que como estabas en el exilio un poco cumplió ese rol. Sí, cuando naces en el exilio es como que te faltan partes, ¿viste? Entonces tenés la posibilidad. Te faltan roles, te faltan personas, te falta idioma. Entonces, bueno, ahí en ese contexto apareció Xenia en mi vida y fue como jugar ese juego de que era mi abuela y que ella me lo siguió, ¿no? Así que así es como se presentó para mí. Bien, ¿y cuándo decidiste, porque ella tuvo una historia importante en Uruguay, vos en Argentina, ¿cuándo decidiste que querías contarlo en una película? Bueno, la historia lleva conmigo mucho tiempo. Un poco en cine pasa eso, que por ahí tenés un proyecto, tenés una idea y después va germinando, va pasando el tiempo y en algún momento todo se da como para que, bueno, se formalice, digamos, ¿no? De algún modo. El proyecto lleva conmigo mucho, pero se formalizó en términos de producción y de la posibilidad real de contar la historia, de hacer la película en el año, o sea, cuando en plena pandemia fue, que ahí fue que le empecé a meter yo como más constancia y más trabajo decidida que había que hacer la peli. ¿Y cómo llegaste a la decisión de la manera de contar? Que creo que es parte de un poco lo más original, lo más atractivo de esta historia, porque vos estás contando tu historia, pero a la vez la historia de Xenia, con una actriz, o sea, hay partes ficcionadas, está la actriz uruguaya Carla Moscatelli, está la actriz argentina Laura Paredes en la voz. ¿Cuándo decidiste cómo construir este puzzle de esta manera, ficcionando algunas partes, combinando el documental con la ficción? Bueno, de antemano había un guión que fue trabajado con el co-guionista Luciano Bertone, en donde sabíamos que era un proyecto ambicioso en cuanto a que sí tenía cosas es una historia real en donde iba a haber gente hablando de este personaje, elementos, digamos, puros del documental, si se quiere, pero que, insisto con lo mismo, al ser una reconstrucción en donde nos faltaba prácticamente todo, la decisión fue a conciencia, bueno, vamos a hacer lo que sea necesario para contar la historia. Por otro lado, me gustaba esta idea de correr un poco el límite de lo preestablecido, de cómo tienen que ser las cosas, esto que seguimos repitiendo, que, no sé, pertenece al género documental o es una película. Para mí es una historia y había que contarla, entonces utilizamos todo lo que fue necesario y armamos un poco esta estructura coral de elementos y sí, porque hay momentos de posibilidades. El relato dice, bueno, esta soy yo, o esta actriz me interpreta a mí, entonces se permite estas libertades que en realidad creo que se disfrutan mucho como espectador. Estamos viendo mucha montaña en las imágenes que estamos viendo. ¿Qué lugar ocupa la montaña, la nieve? ¿Por qué está tan presente? Bueno, un poco forma parte del momento en el que yo conozco a Xenia, ¿no? O sea, mi lugar de nacimiento fue Suiza, que es un lugar al que yo lo tengo como
en el imaginario y en la memoria como un lugar, eso, de la montaña, de la nieve, de ese blanco constante, ¿no? Y está como muy conectado directamente a ella, entonces para mí había algo ahí que era... Y por otro lado, el personaje de Xenia, ella nace en Rusia, pero después tiene... Nace en Rusia de una manera muy increíble, que también tiene que ver, por eso veíamos un trineo con la nieve, bueno, los que vean la película lo verán. Pero después viene a Uruguay, la trae una historia de amor, la conocen, ahí aparece El Galpón, el semanario Marcha. ¿Te sorprendió que ella fuera un personaje tan querido en Uruguay cuando hablaste con los testimonios o buscaste los testimonios acá? No, para nada, ¿no? Porque ella era magnética y tenía como esta cualidad de llamar contundentemente la atención y, bueno, y enamorar, ¿no? Tenía como ese poder. Y todos los hombres que habla, aparece Rosenkopf también. Aparece Rosenkopf. Sí, además en el camino, digo, hay alguna gente a la que yo sí con la que había compartido testimonio muchos años antes, por ejemplo, Eduardo Galeano, Mario Benedetti, íntimos amigos de Mario Jaunarena, que era el compañero de Xenia Dumnova. Incluso con el Pepe he hablado también, porque el Pepe la conoció durante toda la época de Tupamaros y, o sea, estuvo en la casa de Xenia, que aparece en la película. Entonces, fui como recobrando todas esas historias durante, te diría, 15 años casi. Luego se formaliza y aparece la película, ¿no? Claro. Pero... Sí, aparece el MLN también en el camino, se puede ver parte de la historia uruguaya. Me interesa esto que vos decís en un momento en el texto, que es, tenía que decidir quién contaba esta historia, si la adulta o la niña, porque el recuerdo que tenías de ella era distinto y depende de quién la cuente. Es muy interesante eso, sobre el mundo de los recuerdos y de las construcciones que hacemos de las personas y las cosas. Sí, yo creo que sí, y me parece que quizás... Lo que sucedió finalmente en la película, que no fue buscado, que apareció, es que no hay certezas, hay preguntas, ¿no? O sea, están este personaje, esta voz que se interroga, que se hace preguntas sobre lo que hay, sobre lo que falta, sobre cómo lo voy a decir. Dice la verdad, dice que no tiene nada y que entonces se lo tiene que inventar o lo tiene que ir a buscar acá o allá. Y eso está pasándolo porque lo estoy viendo, estrenamos la película en Argentina hace 2 semanas y bueno, ayer fue el estreno aquí en Montevideo y es muy lindo ver que la película conmueve y que atraviesa y algo que, bueno, que ves en la gente que la ve, las cosas que te dicen. ¿Qué comentarios has tenido de los que ya la vieron en Argentina y en Uruguay? Mucha emoción. Siento que van a ser distintas las repercusiones. Mucha emoción, eso, una historia que conmueve profundo, agradecimiento por traer esta historia, por presentar este personaje impresionante. Tenías poco material de ella, ¿no? Hay muy una poco. Incluso de poner en los créditos un material que yo decía, yo quiero ver esto desde el comienzo. Pero está bueno como lo vas dejando para el final. Y también una decisión de omitir detalles sobre su muerte, ¿no? Sí, porque es una película sobre su vida. No lo voy a revelar acá para que la gente que escucha el programa y tiene ganas de ver la película no contarles nada, pero sí, es la reconstrucción de la vida de una mujer poderosa y avasallante, con una vida realmente impresionante que merecía ser contada, ¿no? Pero había poquito, ahí estábamos viendo una fotografía, pero tenés muy poco material de ella. No hay prácticamente material de ella. Eso es. Porque además está bueno porque todo el mundo la describe como una rubia increíble, que donde fuera que entrara un uruguayo era despampanante y te llamaba la atención, que a su vez era dibujante y dibujaba muy bien, pero no la estamos viendo. Claro. Bueno, un poco fue una decisión, o sea, la película te va metiendo en la vida de este personaje con toda esta mezcla de recursos y de lenguajes y sobre el final te la encontrás a ella, ¿no? Que me parece que eso es lindo también porque, bueno, el espectador tiene la posibilidad de imaginársela durante todo ese relato y después en un momento la tenés ahí enfrente, ¿no? Totalmente. ¿Qué fue lo más difícil de hacer esta película? Bueno, el montaje fue un proceso complejo, arduo, porque fue de muchas reescrituras, en donde había que amalgamar justamente toda esa combinación de lenguaje, de recursos, de capas, para que no se viesen, o sea, para que sea una única pieza, ¿no?
El texto, que es muy bueno, el texto es casi literario, el que va leyendo Laura Paredes, que es una actriz argentina muy buena. ¿El texto lo tenías vos previamente algo ya escrito? Bueno, habíamos trabajado en una pieza inicial que hubo que mandar a España porque la película tiene el apoyo de Ibermedia. Hicimos una pieza sin nada directamente y conjuntamente con Luciano Bertone, que es el co-guionista, que es un escritor impresionante, trabajamos en este texto poético y literario, pero para esa pieza. Después yo lo retomo y volvemos a la idea de, o sea, de que tenía una potencia y que era muy lindo esto, bueno, encontrarme a Laura Paredes para que lo componga, ¿no? Y que le dé como una identidad a esa voz, que es un poco la voz que te va llevando a lo largo de todo el relato. Totalmente. Actriz que algunos, bueno, está en varias películas últimamente, pero que algunos lo conocen como integrante de Piel de Lava, de este grupo de teatro espectacular de Buenos Aires. Bueno, estamos hablando de un mundo recobrado y estábamos conversando con Laura Bondarevsky. Felicitaciones. Muchas por gracias. Trabajo. Invitamos a los uruguayos que vayan a la sala. Invitamos a los uruguayos a que vayan a la sala, igual que digo en Argentina, es muy importante volver a las salas, ocupar los espacios. No es un simbolismo, es un hecho en sí. Yo o sea, estoy yendo a presentar las películas. Viajé ahora a presentar la película, a acompañarla y a estar en algunas de las proyecciones. Lo mismo estoy haciendo en Argentina, porque me parece que es un momento en donde necesitamos salir un poco más y el cine en este caso necesita que, bueno, que el espectador acompañe, que ocupe los espacios. Y nada, vivir esa experiencia única, ¿no? De estar en una sala en donde de golpe se enciende una pantalla y estás compartiendo ese viaje con gente que no conoces. Así que todos invitados. Divinos, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Nos vamos a la pausa y a la vuelta volvemos al cine asiático y además a un concierto de Roger Waters en el cine. Ya volvemos.